Hablemos de Jesús. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, oh Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Hola, bienvenidos a mi programa número 8 de Hablemos de Jesús. Hoy vamos a hablar del ministerio de Jesús, del comienzo de su ministerio. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Pues para que se cumplirá lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hemos visto que Jesús cambia de lugar, deja Nazaret y se va a Capernaum. ¿Por qué? Pues porque Juan estaba preso, y cuando Jesús se entera, cambia de lugar. ¿Por qué estaba preso Juan el Bautista? Porque él escogió decirle al mismísimo rey Herodes Antipas, que gobernaba en aquel momento en Israel, la verdad. Podía haberse callado, pero él le dijo lo que estaba haciendo mal ante los ojos de Dios, ante la ley que Dios había establecido. En Mateo capítulo 14, versículo 3, dice así: Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías. ¿Por causa de quién? La mujer de su hermano. Porque Juan le decía: no te está permitido tenerla. ¿Por qué? Porque era su cuñada, estaba con la cuñada. Según la ley que Dios le dio a Moisés, eso era un adulterio. Levítico 20:21, ahí podemos leer: el que tome la mujer de su hermano comete impureza, o sea, pecado. Pero ya cualquiera de nosotros sabe que esto no es algo normal, no es algo que esté bien hecho. Tenemos en los 10 mandamientos: no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero es que él ya estaba con la mujer de su hermano. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Juan estaba en la cárcel injustamente por escoger agradar a Dios. De eso mismo hemos hablado en programas anteriores, en concreto el anterior, cuando hablábamos de la tentación, de que el ser humano es tentado por Satanás, que sí existe, y ahí uno escoge hacer lo correcto o no. Juan estaba en la cárcel, sin haber hecho nada malo. No robó, no mintió, no mató. Estaba ahí por decir la verdad. Me voy a adelantar. A Jesús lo apresaron antes de crucificarlo por lo mismo, por decir la verdad, por decir quién era él. Dios mismo hecho hombre. Y por hacerse igual a Dios, ese fue el argumento. Fue apresado y crucificado. No es que se hiciera igual a Dios, es que era Dios mismo, repito, hecho hombre. Pero la gente, ni viendo las señales con sus propios ojos, quisieron creerlo. No quisieron arrepentirse. Quisieron matarlo como a Juan. En Mateo capítulo 14, versículo 5 dice así: y Herodes quería matarlo, matar a Juan, porque le había sentado fatal que le señalara su pecado y lo llamara al orden, al arrepentimiento. En el otro programa hablamos de las consecuencias de decir la verdad a veces. Por eso la gente escoge mentir en muchas ocasiones. Entonces, con Juan en la cárcel, ya no hay profeta que diga en el desierto: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, como vimos en Mateo capítulo 3, versículo 2. Ya no había un Juan que bautizase, fue quitado, porque ya había llegado el momento para Jesús, que comienza su ministerio diciendo en las calles, predicando el mismo mensaje: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. A ver, ¿qué es el reino de los cielos? Pues no está hablando de ninguna nación conocida, no está hablando de Reino Unido, por ejemplo, está hablando de un reino que no es de este mundo, lo cual no entendieron los que le crucificaron. Pilatos le dijo a Jesús: oye, ¿eres tú el rey de los judíos? En Juan 18:33. Y Juan 18:36 dice así: Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo.
aunque vivimos en este mundo, todos vamos a dejarlo. ¿Dónde va el alma, el espíritu de la persona? Pues a ese reino de los cielos o al otro que no es tan grato, desde luego. ¿Dónde está reinando? No Dios, ahí no está Dios. Ahí está reinando Satanás. La mejor estrategia del diablo, o de las mejores, es hacer creer a la gente que él no existe. Y que el infierno menos, claro. Y que Dios no existe de paso tampoco. Así nadie tiene por qué arrepentirse de nada. Y todos pueden vivir la vida como mejor les parece, sin rendir cuentas ni a Dios ni a nadie. Eso sí, intentando hacer el bien y no hacer daño a nadie. Esa es una de las mentiras que el ser humano se ha creído. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el lugar del que habló Jesús cuando estaba en la cruz, al que se había arrepentido y le había reconocido como Señor y Salvador, como Dios. En Lucas 23, 39 al 43, podemos ver lo siguiente. ¿Qué pasó? Lo que estoy diciendo. Lucas 23, 39 al 43. Uno de los malhechores que estaba colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal hizo y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que ahí estaba Jesús crucificado con otros dos, con dos ladrones. Uno estaba condenado como todos los que no se arrepienten de sus pecados, pero el otro sí reconocía que merecía estar ahí por su pecado. Ahí en la cruz, en el último momento de su vida, le creyó y le aceptó. Y la respuesta fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no es nada más ni nada menos que el jardín del Edén, donde todos sabemos esta historia. Estaban el primer hombre y la primera mujer, hasta que fueron engañados. ¿Por quién? Por el mentiroso, por la serpiente, por el mismísimo Satanás. Ahora, ese reino del que habla Jesús, el reino de los cielos, es ese lugar donde aquel que se haya arrepentido de sus pecados, que haya pedido perdón y que haya aceptado que Jesús es Dios y que murió por nuestros pecados en una cruz, resucitando al tercer día, aquel que lo reconozca como el ladrón, que reconozca su pecado y quién es Jesús, ese será salvo. Y cuando deje este mundo, irá con él al paraíso, al cielo, al reino de donde Jesús es el rey. Y es que los judíos esperaban un rey que los librara de la opresión romana. Lo que nunca imaginarían es que el reino que Jesús vino a presentar era bien distinto. No era de este mundo, es un reino no visible para nosotros, es espiritual, porque Él vino a salvar tu alma del infierno, de esa condenación eterna. Él quiere que estés con Él en el cielo. Así que, querido amigo, querida amiga, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Jesús va a volver. Un abrazo y que el Señor te bendiga. Te espero en mi próximo programa.